El cronómetro marca las 0 horas. Elena permanece inmóvil frente a su escritorio. La luz de la pantalla ilumina el espacio de trabajo, revelando un documento digital vacío. El cursor parpadea de forma rítmica, un destello constante que marca el paso de los segundos sin avance alguno. Fuera, la lluvia golpea el cristal de la ventana con una intensidad creciente, creando un sonido metálico que inunda la habitación. Las gotas resbalan por el vidrio, distorsionando las luces de la calle en líneas verticales de colores. Ella mantiene la vista fija en el parpadeo constante del cursor. El teclado permanece intacto bajo sus dedos. La habitación se siente pequeña, asfixiante, mientras el golpeteo del agua contra la estructura de la casa se vuelve más pesado, casi constante. Elena intenta enfocar su atención, pero el vacío del papel en blanco en la pantalla parece expandirse. El aire frío de la noche se filtra por los marcos de la ventana, moviendo ligeramente las cortinas. Ella no se mueve. El único elemento que rompe la estática es la luz del cursor que sube y baja, y el agua que choca contra el vidrio exterior, envolviendo el cuarto en un ritmo caótico. La parálisis es absoluta, el silencio solo roto por el estruendo de la tormenta que se intensifica fuera de los muros mientras ella permanece sentada observando la nada en el monitor. La inmovilidad se quiebra con un movimiento brusco. Elena coloca las manos sobre la superficie de madera de la mesa. Sus dedos se curvan, presionando con fuerza contra la superficie plana. La piel sobre las articulaciones se estira y pierde su color natural, volviéndose blanca por la intensidad de la presión. El aire en la habitación parece volverse más denso con cada segundo que pasa. Ella mantiene los brazos rígidos, bloqueados en una tensión que recorre sus hombros y llega hasta la mandíbula, la cual aprieta con fuerza. El sonido de la tormenta en el exterior se filtra por las paredes, pero el foco se traslada a la lucha silenciosa entre sus manos y la mesa. Sus nudillos se mantienen firmes, sin ceder, como si intentara anclarse al mobiliario para evitar que su mente se desborde. Los músculos de sus antebrazos se tensan, marcando líneas rígidas bajo la piel. Cada vez que el cursor parpadea en la pantalla, ella aumenta la fuerza de su agarre. Es un intento desesperado por contener una agitación que no encuentra salida. La presión es tal que el sonido de su respiración se vuelve audible, entrecortado, intentando marcar un ritmo que sus manos se niegan a soltar. La tensión acumulada en sus manos refleja un conflicto interno que busca desesperadamente un punto de ruptura, una salida física a la parálisis que domina su entorno inmediato mientras el tiempo sigue su marcha implacable. A las 12:05, Elena suelta el borde de la mesa. Sus manos, todavía rígidas, se relajan con un temblor leve. Se levanta de la silla y da 3 pasos hacia la estantería que ocupa el rincón oscuro de la habitación. Sus dedos recorren los lomos de los libros hasta encontrar uno de cubierta desgastada. Lo extrae de la balda, sintiendo el peso del objeto bajo sus palmas. Camina de regreso y lo abre sobre la madera. Las páginas amarillentas crujen al separarse. Elena busca con rapidez, pasando hojas, hasta que sus ojos se detienen en una ilustración central. Es un remolino trazado en tinta negra, un patrón geométrico que representa nubes densas girando sobre un mar embravecido. La imagen es caótica. Una espiral que parece absorber la luz del escritorio. Elena apoya la punta de su dedo índice sobre el centro del dibujo. Comienza a trazar el círculo con lentitud, siguiendo las líneas grabadas en el papel. Una vez. Sus uñas rozan la textura rugosa de la hoja. 2 veces. El movimiento es constante, hipnótico, mientras el sonido de la lluvia afuera parece sincronizarse con el ritmo de su dedo sobre el papel. 3 veces. La presión de su dedo aumenta, marcando el surco del dibujo. Ella observa cómo la espiral de tinta se conecta con su propio estado mental. Cada giro es una descarga, un intento de dirigir la energía que la paraliza hacia un objeto físico, tangible y contenido dentro de los márgenes del libro. A las 12:15, Elena se sienta frente al teclado. Sus dedos se mueven con rapidez sobre las teclas, abriendo el navegador. Teclea punto caliente del Pacífico Sur y pulsa entrar. La pantalla se ilumina con un mapa satelital. Elena acerca la imagen, ajustando el zoom hasta que los colores rojos y violetas llenan su campo de visión. Son manchas densas
que representan una baja presión estacionaria. Ella observa cómo las masas de aire giran sobre sí mismas sin avanzar, atrapadas en un ciclo que no encuentra salida. Elena apoya la barbilla en su mano izquierda mientras su mirada recorre los bordes del sistema climático. La inmovilidad de la tormenta en la pantalla refleja el estancamiento que siente en su propia respiración. Cada píxel de color oscuro parece latir con la misma intensidad que su pulso. Elena no parpadea. Examina los vectores de viento, las líneas isobáricas que se curvan en ángulos cerrados, intentando descifrar la lógica detrás de ese caos atmosférico. La luz azul de la pantalla proyecta sombras bajo sus ojos. Ella nota la correspondencia exacta. El sistema de baja presión no se mueve, permanece anclado en el mapa, acumulando energía en un punto muerto. La tensión en la habitación aumenta. Elena se inclina hacia adelante, acercando el rostro al monitor, buscando en los datos meteorológicos una respuesta a la pesadez que siente en el pecho. La conexión entre la tormenta digital y su propia calma quebrada se vuelve insoportable, obligándola a buscar un nuevo soporte para su atención. Elena aparta la mirada del monitor. Sus dedos buscan con urgencia el bolígrafo sobre la madera. Lo sujeta con fuerza, tanto que sus nudillos se marcan con firmeza contra el plástico del instrumento. Abre su libreta en una página limpia. La punta del bolígrafo toca el papel, dejando un punto de tinta negra. Comienza a trazar una espiral. El primer círculo es pequeño, pero a medida que el grafito y la tinta avanzan, el trazo se vuelve errático. Afuera, la lluvia golpea el cristal con una cadencia metálica. El sonido se filtra por los marcos de la ventana, aumentando en volumen hasta llenar cada rincón de la estancia. Elena presiona más el bolígrafo. El papel se arruga bajo la punta afilada, cediendo ante la fricción. La espiral se expande, devorando el margen de la libreta, cerrándose sobre sí misma en un laberinto de líneas negras. Ella no detiene el movimiento. El ruido exterior se transforma, perdiendo su ritmo natural para convertirse en un zumbido constante que presiona sus oídos. Elena siente el aire de la habitación más denso, cargado de una humedad que le dificulta tragar. Su respiración se vuelve corta, superficial. El trazo de la espiral se vuelve agresivo, rasgando la fibra del papel. Cada giro es una vuelta de tuerca a su propia ansiedad, un intento desesperado de contener el caos que ruge fuera y dentro de su cabeza. El bolígrafo se detiene de golpe. La punta atraviesa la hoja, dejando un agujero negro. El silencio súbito tras el impacto es más pesado que el ruido de la tormenta. Ella suelta el objeto, dejando que ruede sobre la mesa mientras sus manos permanecen cerradas, inmóviles, sobre la superficie rayada. Elena cierra los párpados con lentitud. La oscuridad interior es su nuevo refugio. Coloca sus manos sobre el regazo, sintiendo el pulso acelerado en las puntas de los dedos. Inhala aire por la nariz, contando 4 segundos exactos. Siente cómo el diafragma se expande, empujando la tensión hacia afuera. Mantiene el aire en los pulmones durante 2 segundos, un instante de suspensión absoluta donde el tiempo se detiene. Luego, exhala el aire de forma prolongada, dejando que la musculatura de sus hombros descienda. Repite el proceso. Inhala. 1, 2, 3, 4. Mantiene. 1, 2. Exhala, dejando que el sonido de la lluvia contra el cristal pierda su estridencia, volviéndose un murmullo lejano e irrelevante. Elena se concentra únicamente en la entrada y salida del aire. Siente el roce del oxígeno en su garganta, el enfriamiento en las fosas nasales y el calor que regresa a sus extremidades. A la 5ª repetición, el latido en sus sienes se sincroniza con el ritmo de su respiración. La rigidez de sus mandíbulas comienza a ceder. A la 8ª vez, el entorno se vuelve secundario. La habitación, la tormenta y el desorden sobre la mesa desaparecen frente a la mecánica precisa de sus pulmones. A la 10ª repetición, el control es total. Elena abre los ojos. Sus pupilas están fijas y estables. El mundo exterior ha dejado de ser una amenaza, convirtiéndose en un telón de fondo que ya no tiene poder sobre ella. Ella se mantiene erguida, con la mirada clara, dueña de su propio ritmo vital. Elena estira el brazo y agarra el bolígrafo que había soltado sobre la madera. Sus dedos, ahora firmes y sin rastro de temblor, se posicionan sobre la página abierta.
Busca la línea donde antes dejó plasmada su derrota. Apoya la punta metálica sobre la primera palabra. Con un movimiento seco y decidido, comienza a trazar una línea gruesa y oscura que atraviesa la frase «Nunca voy a superar esto». La tinta se extiende sobre las letras, borrándolas bajo un rastro de trazos cruzados. No hay duda en su mano. El movimiento es repetitivo, agresivo y constante. La punta del bolígrafo rasga levemente el papel, pero ella no se detiene hasta que el mensaje anterior queda convertido en una mancha irreconocible de tinta negra. Elena desplaza la mano hacia un espacio en blanco debajo de la mancha. Siente la textura del papel bajo la presión de su escritura. Con una caligrafía pausada, pero cargada de intención, empieza a formar los caracteres. La punta marca el papel con precisión. Estoy aprendiendo a manejar lo que siento, paso a paso. Deja el bolígrafo sobre la mesa con un golpe seco. La oración descansa sobre el papel, destacando por encima del caos que ella misma había dibujado momentos antes. Se reclina en la silla, observando cómo la nueva frase contrasta con la mancha de tinta que oculta su pasado. El cambio es tangible, la desesperación ha sido sellada y el nuevo propósito ocupa su lugar, definido por la tinta negra que se seca lentamente ante sus ojos. Elena se pone en pie. El roce de la silla contra el suelo resuena en la habitación. Camina hacia la cocina, dejando atrás el escritorio y el rastro de la tinta fresca. Sus pasos son rítmicos, desprovistos de la urgencia de hace una hora. Se detiene frente a la encimera. Abre el grifo. El sonido del agua golpeando el metal llena el silencio. Llena el recipiente, lo coloca sobre la base y activa el interruptor. Observa el indicador luminoso. Espera. El agua comienza a calentarse, emitiendo un murmullo creciente. Elena saca una taza del estante. El contacto de la cerámica fría contra sus dedos le devuelve una sensación de realidad cotidiana. El agua hierve. El vapor comienza a brotar por la boquilla, una columna blanca y etérea que se eleva hacia el techo. Elena observa cómo esa nube de humedad se dispersa en el aire frío de la cocina, perdiendo su forma definida hasta desvanecerse por completo. Ese movimiento ascendente y silencioso refleja la disipación de su propia tensión interna. Vierte el agua sobre las hojas de té. El aroma se desprende, impregnando el espacio. Ella sostiene la taza con ambas manos, dejando que el calor recorra sus palmas y se transmita a sus brazos. Cada bocanada de vapor que sube es un recordatorio de que la presión ha cedido. Se queda ahí, inmóvil, mirando la superficie del líquido donde las hojas se asientan lentamente. El ritual es sencillo, mecánico y profundamente liberador. La calma ha regresado a sus gestos, envolviéndola en una quietud que ya no se siente frágil, sino sólida y real. Elena deja la taza sobre la encimera. El sonido de la cerámica al chocar con la superficie marca el fin de su pausa solitaria. Camina hacia la mesa del escritorio, donde el teléfono descansa junto a la libreta. La pantalla está oscura. Ella presiona el botón lateral. Un destello de luz ilumina su rostro, revelando la expresión concentrada de quien ha tomado una decisión. Sus dedos se deslizan sobre el cristal con fluidez, sin dudar. Abre la aplicación de mensajería y busca el contacto de su amigo. El cursor parpadea en el espacio de texto, esperando una señal. Elena comienza a escribir. Sus pulgares se mueven con precisión sobre el teclado digital. Hoy me siento mejor. ¿Podemos hablar mañana? Se detiene un segundo, revisando las palabras. No hay error. Presiona el icono de enviar. Un sonido suave indica que el mensaje ha salido. En ese instante, Elena suelta el teléfono sobre la madera. La pantalla se apaga, pero ella no retira la mano. Se queda mirando el dispositivo, consciente de que ha roto el silencio que la rodeaba durante horas. La espera por la respuesta comienza, pero ya no se siente como una carga. El aislamiento, esa barrera invisible que ella misma había construido, se ha fracturado con un solo gesto. Ella respira con mayor facilidad, con los hombros relajados. La conexión con el exterior ya no es una amenaza, sino un puente. Se endereza, sintiendo el peso de la soledad disiparse mientras aguarda el retorno de esa voz amiga. El primer paso hacia afuera ha sido dado, y el espacio que ocupa en la habitación se siente, por primera vez, lleno de posibilidades. Elena extiende la mano hacia el interruptor.
Un clic seco corta el flujo eléctrico y la luz del escritorio desaparece. La habitación queda sumergida en una penumbra azulada. Ella camina hacia la ventana. Sus pasos apenas rozan el suelo de madera. Con un movimiento firme, retira la cortina. El cristal ya no vibra. Afuera, el cielo nocturno se ha despejado. La lluvia ha cesado por completo, dejando solo el brillo de la humedad sobre los alféizares. Elena observa el horizonte, donde las nubes se alejan, permitiendo que la negrura sea absoluta y serena. Se da la vuelta, dejando atrás la ventana. El silencio inunda cada rincón, un vacío que ya no resulta opresivo, sino reparador. Se dirige hacia la cama, se sienta en el borde, retira la manta y se recuesta lentamente sobre la almohada. Sus músculos se destensan al contacto con las sábanas. Cierra los párpados. La tormenta, tanto la externa que golpeaba los vidrios como la interna que mantenía su mente en vilo, ha perdido toda su fuerza. No hay más ruidos, no hay más parpadeos en la pantalla, ni frases tachadas en el papel. Solo queda el ritmo lento de su propia respiración que se sincroniza con la paz del ambiente. Elena se entrega al descanso. La habitación, antes un refugio de ansiedad, es ahora un espacio de quietud absoluta, donde el tiempo parece haberse detenido, permitiéndole finalmente encontrar la calma que buscaba.